Vamos a retomar una noticia del entretenimiento y resulta, ¿saben? Ustedes se recuerdan el drama y todo lo que la controversia que ha surgido alrededor de la canción Más 57, donde Claro. trabajaban, bueno, Karol G, estamos viendo las imágenes, Fade, Maluma, Balvin y una mezcla de un montón de artistas y productores. Sacaron esta canción trajo mucha controversia porque había una línea dentro de la canción que decía Mamacita desde los 14, desde los 14. La canción provocó una ola de críticas impresionante que tuvieron que rápidamente cambiarle la letra. Le cambiaron el lugar de 14 desde los 18. Pero ¿qué pasó? Entre medio de todo esto, Karol G salió a pedir disculpas. Maluma, hasta donde yo recuerdo en ese momento, como que en sus redes la hizo sonar la canción y se rió del cambio de la letra. Los demás, muchos de los otros ni hablaron ni dijeron nada. Pero el Tribunal de Colombia, la Justicia de Colombia, se expidió ayer en la tarde sobre toda esta situación porque tomaron cartas en el asunto. Entonces nos vamos a conectar hasta Colombia, si les parece, y le vamos a dar la bienvenida a Laura Holguín, que ella es abogada constitucionalista. Laura, bueno, no sé si allá es buenas tardes en Colombia hasta ahora. Mediodía, ¿cómo han estado? Mediodía. Gracias Esto es por la buenas tardes. invitación. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias y gracias a ustedes por esta invitación para hablar de este tema que ha sido bastante mencionado aquí en Colombia en los últimos días. Ok, cuéntanos qué pasó con respecto a esta canción. ¿Qué es lo que decidió la justicia colombiana? Claro que sí, miren, esta canción desde que salió fue un poco polémica, llamó la atención a ciudadanos y a diferentes instituciones gubernamentales que se dedican a la protección de los derechos de los niños y de los adolescentes. Y se había anunciado la presentación de una acción de tutela, que es un amparo constitucional. Fue presentada por 2 ciudadanos solicitando la protección de los derechos de los niños, especialmente la dignidad humana por las expresiones que al empezar la transmisión pues usted acaba de indicar. Sin embargo, sobre esta tutela se tenía mucha expectativa porque de alguna manera estaba en esa pugna pues la libertad de expresión que tienen los artistas cuando hacen las obras musicales contra esos derechos de los niños que tienen prevalencia constitucional y especialmente pues la dignidad humana y las expresiones que pueden estar inmersas en estas obras musicales. Entonces, el Consejo de Estado, que en este caso fue quien conoció la tutela, emitió un pronunciamiento frente a la misma y exhortó a los artistas quienes participaron en esta obra musical a proteger esas expresiones, a incentivar la protección por los niños y evitar que esas palabras que de pronto pueden afectar su dignidad humana o ponerlos en una condición de vulnerabilidad, pues no se repitan en este tipo de canciones. ¿Y cuáles son las responsabilidades que deben de asumir los artistas y los productores? Claro que sí, este fallo tiene 2 connotaciones importantes. Lo primero, y para que le demos contexto a la audiencia, cuando se presentó la tutela, pues en estricto sentido se estaba haciendo la modificación de la expresión mamacita los 14 por mamacita los 18. En su momento, pues lo que indicaron los accionantes era que esta expresión se refería a los menores de edad. Cuando el Consejo de Estado decide la acción constitucional, indica que pues la canción ya se había modificado y en estricto sentido pues no podía declararse la procedencia de la acción constitucional en la forma en que se presentó. Sin embargo, sí exhorta la entidad a los artistas y a los productores a que por el contrario en las canciones o en las obras musicales pues cuiden mucho sus términos, no repitan o no hagan acciones de repetición relacionadas con estas expresiones, porque en todo caso se encontró que como la canción fue modificada, pues la tutela no podía salir avante. En su momento, los accionistas o quienes impetraron la tutela pidieron 2 cosas especialmente. Primero, que se presentaran excusas públicas por parte de los artistas frente a las expresiones que traía la obra musical original. Y lo segundo es que se retirara de las diferentes plataformas o espacios en los que se venía reproduciendo la canción.
Sin embargo, el Consejo de Estado no hizo pues ninguna apreciación frente a estas dos peticiones por la modificación de la canción que fue casi que muy inmediata al momento de haber salido por todas las plataformas. Abogada, Sí, perdón, le hago sí. una pregunta. Le saluda Raúl González y la pregunta la hago porque hemos estado cubriendo el tema, he estado leyendo algunos comentarios en redes sociales y hay personas que a mí me llamaron muchísimo la atención en todo esto, que su pregunta era, ¿y la libertad de expresión dónde queda? Obviamente, el punto entendible y en la que no es que yo esté defendiendo la libertad Claro. de expresión en este caso, pero hay gente que sí la está defendiendo. Estamos entendiendo que Mamacita de Fortín es una menor de edad para aquellos que dicen, ajá, ¿y la libertad de expresión dónde queda? Mire que esa pregunta que usted hace fue algo que de alguna manera se resolvió en esta tutela, pero que creo que también ya tiene un fundamento del cual podríamos partir, y es el siguiente. En nuestra Carta Constitucional o en la Constitución Política de Colombia hay unos derechos fundamentales, hay unos derechos colectivos, pero hay unos derechos de prevalencia constitucional. ¿Qué quiere decir esta expresión? Que deben protegerse con mayor rigurosidad y superioridad frente a otros. Por ejemplo, el artículo 44 de la Carta Política dice, los derechos de los niños en su integridad y en su dignidad son superiores que incluso otros derechos. Y cuando hablamos de esos otros derechos, que no dejan de ser fundamentales, si tienen unos límites entonces en la misma Constitución. Y es al que usted se refiere, por ejemplo, a la libertad de expresión. Si bien se reconoce esa autonomía en la libertad de expresión, ese principio, que a su vez es un derecho, debe ponderarse o debe estar también limitado de cara a otros derechos Que en este que caso tienen es una nombrar a expresión. una menor y utilizar en la edad de una menor como, digamos, exponiéndola en un contexto sexual y completamente de acuerdo, y así es como debe ser. Exactamente. Ujú. Así es. Una pregunta, doctora Laura, ¿esta decisión es solamente efectiva en Colombia o los artistas podrían haber dejado la canción con esa letra original en otros países? Realmente cuando esas acciones de tutela se realizan tienen dos efectos. El primer efecto es un efecto interpartes, que lo que quiere decir es para las partes que interactuaron en el proceso, en este caso accionante y accionado. Pero también tiene un efecto intercomunis. ¿Qué quiere decir intercomunis? Que manda a la sociedad, manda a toda la ciudadanía a acogerse a este precepto y no generar acciones vulneratorias en este sentido. Pero el marco de esta decisión estaría dada para la jurisdicción colombiana. Sin embargo, los Ok. derechos, me imagino, también mundiales de los niños, también, Sí. olvídate, deben tomar parte en este asunto y alzar una bandera con respecto a eso. Muy bien explicado, doctora, de verdad que sí, aclaró usted todos esos puntos que teníamos en dudas y sé que mucha gente también. Y esto, doctora, también sienta un precedente, ¿no? Sí, esto sienta un precedente y yo creo que aquí en Colombia se han activado muy rápidamente esos controles. De hecho, se vinculó a la acción constitucional al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es la institución que misionalmente tiene ese deber de velar por los derechos de los niños y de los adolescentes. Y miremos que incluso es una acción que no tiene que estar impetrada por los niños o los menores de edad. Está habilitada para cualquier ciudadano interesado, que en este caso actuó casi que como un agente oficioso en nombre de los niños solicitando esa protección. Entonces, el amparo constitucional también, por los tiempos en que debe resolverse, es bastante expedito y bastante rápido. Doctora, ¿esto es el único fallo que hay con respecto a este tipo de canciones o puede haber algún otro fallo? Porque si bien las letras a veces son un poco pasadas de tono, acciones como estas que se emprendieron por esta canción en particular, ¿son las únicas que pueden emprenderse o por quizás un lenguaje vulgar también se pueden emprender acciones en la Sí, justicia? esto es muy importante porque incluso tiene varias aristas. Aquí lo estamos viendo desde una obra musical, pero esto también se refiere a lugares, a sitios, a publicidad, por ejemplo, porque aquí tenemos de alguna manera un principio general y es la buena fe, las buenas costumbres que se protegen no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista social. Entonces, digamos, reprender ese tipo de conductas, alertar a la comunidad frente a ellas,
está de cara al principio de buena fe y de las buenas costumbres, que además y que no solo debe estar inmerso en las obras musicales, sino también en la publicidad exterior, en la forma de vender un producto. Esas expresiones incluso pueden afectar a los consumidores y los niños también pueden ser consumidores de ciertos productos o de ciertas, Claro. digamos, servicios que se ofrezcan. Entonces, este espectro es mucho más grande que solamente los artistas y que la industria del entretenimiento, y también modela o llama a los empresarios a la manera de publicitar, a la manera de promocionar, que debe ser con un lenguaje adecuado. Doctora, esto quiere decir que de ahora en adelante ningún medio de comunicación, ninguna plataforma que reproduzca música puede poner esta canción. La canción como estaba originalmente, lo que ocurre es que esta canción tuvo la modificación y la modificación de alguna manera fue estratégica porque la canción tenía un buen ranking en cuanto al tráfico y en cuanto a los oyentes. Lo que sucede es que al hacer una expresión frente a un menor de edad fue aquello que encaró ese posicionamiento de los derechos de los niños que de pronto en otras canciones que no se refieren a los menores pues no había sido tan evidente. De hecho, la sentencia, ¿por qué niega la tutela? Porque es que al identificarse esta polémica, los artistas y sus productores inmediatamente procedieron con una modificación. Entonces ya estamos hablando de personas de 18 años que están mencionadas de alguna manera y ya no podríamos hablar de los menores de edad, porque en Colombia la mayoría de edad se adquiere a los 18 años. Entonces esta modificación de alguna manera fue estratégica para no sacar de la industria pues la canción que había tenido un buen ranking. La obra musical. Súper, Wow. súper clara la Súper explicación. clara. Muchas gracias, abogada Laura, por haber acompañado hoy y habernos puesto en contexto todo lo que sucedió con esta A ustedes, muchas decisión. gracias. Muchas gracias, doctora Laura. Que tenga buenas tardes y buen provecho si no ha almorzado, doctora. Igualmente.